La preproducción es todo. Y si no hacemos preproducción, no vamos a lograr alcanzar nada. Soy Germán Ortegón, profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje en pregrado y posgrado. Llevo en la industria audiovisual más de 33 años y bueno, tengo una vasta experiencia en el tema informativo, documental y ficción también. Escrito en la piel es una historia que viene caminando conmigo desde el año 2018 y cuando digo caminando conmigo es porque en el 2018 yo llego a Vista Hermosa Meta y empiezo a enterarme de la cantidad de circunstancias que están pasando. Y en ese momento de ir y venir, de escuchar los relatos de hombres, mujeres y jóvenes en la zona, en Vistahermosa, en Piñal, en Alto Guapaya, empecé a preguntarme si deberíamos hacer algo mucho más de lo que la universidad estaba planteando allá. Y eso se fue madurando, digamos, en mi cabeza, solo hasta, creo que fue 2020, 2021, donde uno de los equipos de investigación que está en Vistahermosa, que es la Facultad de Medicina, me invita a hacer un trabajo fotográfico para un libro que se llama La piel del conflicto, y por ahí entendí que el camino era ese, plantear unos nuevos relatos, y ahí empiezo en ese momento a decir cómo hay que hacer algo, y en algún momento me siento con la profesora Idania y le propongo que hagamos una película. También nos preguntamos, ¿qué no se ha hecho en la cinematografía? Y dijimos, pues no vamos a inventarnos nada, pero dijimos, vamos a lanzar 4 historias en una. Y Dania me escucha y me dijo, listo, arranquemos a hacer la investigación para poder darle vida a Escrito en la piel, una vida tatuada por la guerra. Sí, él tenía la idea de contar una historia del conflicto armado. Dijimos, bueno, el conflicto armado, ¿quiénes son los que lo involucran, no? Entonces dijimos, bueno, está la guerrilla, están los paramilitares, está el ejército. En ese momento recordé la historia de Forrest Gump, donde Tom Hanks, que era el que estaba interpretando este papel, pasaba por varias circunstancias históricas que narraban dentro de la película. Entonces le dije yo, oiga Germán, es que podemos ser un Forrest Gump, nuestra película criolla, que en términos de estructura narrativa a nivel general era aristotélica, pero cada paso por cada una de estas milicias tiene su propia estructura aristotélica. Ese es un reto también que es bien complejo. Uno, la historia tradicional de un guerrero que atraviesa por los ejércitos, pero vamos a manejar varias historias paralelas. Una, el concepto de la familia en Colombia; otro, la espiritualidad en Colombia, que tiene que conectado todo con los guerreros, y queríamos trabajar una metáfora que es la metáfora del ajedrez. Es que desde el comienzo la teníamos muy clara, ¿sí? Porque de hecho nosotros antes de empezar a escribir la sinopsis ya teníamos el tratamiento, o sea, teníamos la ruta por donde íbamos a coger, muy a largos rasgos. El tiempo siempre fue el reto. Tenemos el concepto, en eso estuvimos más o menos 18 meses, no hemos terminado. Cuando digo no hemos terminado es que eso siempre está en constante evolución, pero tuvimos un ejercicio, era que nos reuníamos todos los días de 7:30 a 9 de la noche, de lunes a viernes, y empezar a leer un poco lo que teníamos, mis vivencias, lo que nos habían compartido, no solamente el profe Juan Carlos y la profe María, sino el trabajo que hizo el semillero de investigación de temáticas que les habíamos pedido. Y en esa conversación empezamos a encontrar la línea. Empezamos a hablar de cosas tan básicas como cómo vamos a llamar a nuestros personajes. Y en esa construcción empezamos a determinar, uno, que es que nuestros personajes tendrían que tener una connotación también con la guerra. Humberto, quien es el personaje principal, el protagonista, creo que recoge un poco lo que por lo menos personalmente quería. Por más caminos de dificultad y por más extremos que yo le pusiera dentro de la narración, de alguna u otra manera iba a lograr salir adelante. Ese Humberto tiene mucho de Germán. Yo a título personal, yo lo siento así. Obvio lo conversábamos, cuál era la intención, qué era lo que buscábamos que en esa escena, qué información queríamos dar, pero en términos de cómo habla Humberto, es Germán para mí. Finalmente cuando uno escribe un guión, hay algo de uno siempre. Hay una escena que me encanta y es muy metafórica dentro de la película, y es que siempre que van a buscar a Humberto a la casa, porque siempre cree todos que él ha ido a su casa, es que su mamá, en medio de su demencia o en medio de
su mundo, porque él no volvió a ver a su hijo desde sus 18 años, pero dentro del imaginario de ella sí estaba. Entonces cuando o llegaba la guerrilla, o llegaban los paramilitares, o llegaba el ejército a preguntar por su hijo y llegar a amenazarla, ella decía, sí, mi hijo está acá, y cuando los invita siempre es a mostrar su altar con la foto. Entonces eso me parece muy lindo. Yo sé que las mamás, por ejemplo, de los militares o de las mamás que han perdido sus hijos, ven a Inés allí, van a pensar, es que mi hijo siempre ha estado acá, ¿no? No ha estado ausente. Si no hay investigación, si no hay preproducción, estaríamos perdiendo el tiempo. Se puede hacer, nos vamos a demorar más, ¿cierto? Pero lo importante, sí, tiene que haber preproducción, tiene que haber en eso investigación, planeación, pero sobre todo del comienzo planear qué es lo que se va a hacer. Y en este caso era un producto de investigación, creación transmedia. Como concepto de investigación-creación es más o menos reciente, ¿no? Estamos hablando de finales de los 90, inicio de los 2000. Sin embargo, como práctica es mucho más antiguo. Entonces, por ejemplo, desde la antropología visual, que es un ejercicio de creación desde el documental para la investigación, uno podría hablar de Nanook el Esquimal como primer ejercicio, en donde se combina lo metodológico con lo conceptual. Algunos autores como Patricia Levy consideran que la investigación-creación es una oportunidad de generar resultados que dialoguen con tanto el mundo académico como el mundo en general de una forma más efectiva. En el caso de Latinoamérica, uno podría hablar de la investigación-acción participativa, por ejemplo, con Chalarca haciendo ejercicios de cómic en medio de una investigación que le permiten dialogar con la comunidad. Y entonces ahí ya hay investigación-creación. Lo que pasa es que no se le llamaba investigación-creación. El concepto de transmedia es un producto que se sale de una sola pantalla, que se sale de hecho de estrictamente lo digital, porque transmedia puede también involucrar los productos, digamos, analógicos o análogos, y que siempre responde a las necesidades del objetivo como principal y específicos, que todo el material que se presenta en diferentes productos sea un material que se complementa, no que se repita, y siempre debe involucrar la participación de la audiencia. La audiencia debe participar en el producto, debe retroalimentarlo y co-crearlo. Podríamos hablar de que pues, en Colombia desde el 2010, tal vez un poquito antes, empieza a aparecer esa intención, pero con más fuerza en los últimos tal vez 4 o 5 años ha habido un deseo por reconocer esa investigación-creación, por reconocer otro tipo de productos y por generar unas ciertas dinámicas en las que se valide ese conocimiento también como conocimiento considerado científico, considerado académico más bien. La figura de la investigación-creación es clave porque en el área de trabajo, en las artes, en la comunicación, muchas veces lo que desde la academia aportamos no siempre es un paper, no siempre es un documento en una revista indexada, sino más bien tenemos mucho que decir y cómo comunicarnos con las demás personas a través de nuestra propia obra. La investigación-creación tiene la oportunidad de generar espacios de diálogo entre académicos y comunidad en donde se pierden cualquier tipo de jerarquía y se generan unas conversaciones mucho más completas. A la vez permite pensar el elemento creativo con el que se está trabajando y el tipo de lenguaje. No es lo mismo hacer un podcast que hacer un documental. El documental como lenguaje audiovisual tiene unos retos y unas particularidades que ayudan a entender determinados fenómenos. Cuando tengo que hacer un producto creativo, yo tengo que aterrizar esos conceptos y volverlos incluso un poco más abstractos y entenderlos dentro de una dinámica de un lenguaje que es bastante diferente, ¿no? Entonces, un concepto muy complejo como el de la libertad, cuando se convierte en una película, pues tiene que volverse una historia que materialice esa idea de la libertad. Pero a la vez considero muy importante que de manera como inversa, quien entiende el producto creativo como el lenguaje con el que se siente más cómodo, también vea en la investigación una posibilidad mucho más concreta. Y luego pues está también la transmedialidad,
que no se queda solamente en el hecho de presentar de manera creativa y diferente los resultados, sino en entender un fenómeno de manera mucho más amplia y cómo esos diferentes lenguajes permiten aproximarse a ese fenómeno. Cuando creamos el proyecto de investigación-creación, ahí lo primero que hicimos fue pensar en que tenía que ser un proyecto transmedial. Y en esa transmedialidad empezamos a cruzar como qué vamos a hacer. Un producto es la película, pero teníamos claro que habían otros productos. Uno, el libro. El libro, ¿por qué? Porque en el libro íbamos a poner como todas las memorias de cómo se hace investigación-creación, en este caso del audiovisual. Otra cosa que también pensé, y era que debíamos unir otras universidades que tienen unas habilidades que nosotros no tenemos, como animación, graficación, entre la gente de 1 Minuto. Entonces en 1 Minuto me dicen, oye, nosotros podemos participar aquí, pero chévere si podemos intentar hacer una versión de la película en caricatura, con el profe Beto Barreto, que es el caricaturista del Tiempo, la parte editorial. Luego aparecen otros personajes que dicen, oye, ¿por qué no hacemos los talleres de fotografía para el detrás de cámaras? Como el trabajo está enfocado para el público joven, también estamos trabajando mucho lo que son las redes sociales. Entonces existe Instagram, TikTok, videojuegos que están apoyando eso. Nosotros ya estamos manejando nuestra web, estamos manejando nuestras redes sociales. Tenemos un reto y es que en este momento nuestra red social más importante es TikTok, porque es la red que está en furor con todos los estudiantes y con los chicos de la edad, el target de jóvenes. En este momento ya hemos subido varios TikTok y la que menos visitas ha tenido 10.200 visitas. Entonces este reto ya lo estamos cumpliendo y lo que pretendemos es cada día innovar con cada TikTok que va saliendo sin hacer que los que están mirando pierdan como el interés, y entonces eso sí ya depende de una estrategia publicitaria. Ya en este momento estamos ya en una fase donde ya viene la inclusión de otras piezas. Al principio todo el mundo estaba pendiente de qué era, pero ya todo el mundo sabe que es una película. Entonces ya pasamos de esa campaña expectativa ya a otra fase diferente. Como es una película transmedia, tenemos que utilizar todos los medios. Entonces hay algo muy importante aquí y es que viene a ser parte fundamental también las emisoras. En conversaciones con la Javeriana Estéreo nos dimos cuenta que tenemos un gran material como un repositorio de testimonios sobre la guerra. La emisora Javeriana Estéreo es uno de nuestros aliados estratégicos, igual la emisora Minuto de Dios. Entonces aquí ya podemos tomar otro tipo de personajes, otro tipo de edades, porque la emisora Javeriana y la emisora Minuto no solamente la escuchan chicos, sino también la escuchan sus padres, sus tíos, sus abuelos, porque nosotros no queremos llegar con esta película solo a jóvenes. Nosotros queremos que sea una película que trascienda. Otra cosa que no pasa y es que nosotros empezamos a testear la historia. Empezamos, bueno, ¿y esta historia cómo lo ven, cierto? Pero adicional, necesitamos tener un aval académico y en eso entramos pues ya con Juan Carlos, con María, a escribir el concepto académico de qué es esto. Eso es parte de esa preproducción y eso es parte de la investigación. Entonces, hacemos un primer filtro que es el petit comité de la facultad. Ellos nos hacen unas observaciones, luego ajustamos las observaciones, nos vamos al comité de ética de la facultad. Ellos hacen otras observaciones, las ajustamos y nos presentamos a la convocatoria 010 de la Universidad Javeriana, que es una convocatoria de investigación-creación, que es fundamental, porque eso también nos ayuda a una cosa que es importante, a validar que ese ejercicio académico también tiene validez, ¿cierto? La universidad valida, pero no es que diga la universidad eso tan chévere que ustedes están haciendo ahí. La universidad luego contrata a 2 expertos externos que nosotros no conocemos y ellos también un poco dan el concepto y validan un poco la búsqueda que estábamos teniendo nosotros y construimos ahí. Cuando tengo todo ese panorama es que yo convoco al semillero y les digo, nos vamos a meter en una aventura. Esta aventura es hacer una película de ficción y en este caso sobre el conflicto armado, pero con un diferenciador, y es que no vamos a hablar de la guerrilla, no vamos a hablar de los paramilitares y no vamos a hablar solamente de los militares. Vamos a coger un concepto que es el concepto del guerrero, que lo evolucionamos en el primer momento de la investigación. Escrito en la piel es de la idea del guerrero y del guerrero como esta figura un poco ambigua que puede ser parte de cualquiera de los grupos que han estado presentes en el conflicto en Colombia, de los grupos armados o de los actores armados que han hecho parte del conflicto en Colombia. Sobre todo porque ese concepto de guerrero
nos ayuda a entender que hay unas narrativas que se repiten en el conflicto. Entonces, si nosotros pensamos que el reclutamiento para el ejército, por ejemplo, ha sido normalmente con personas de zonas rurales o de barrios de estratos bajos que no podían pagar la libreta militar, mayores de 18 años, pero muchas veces en una situación de vulnerabilidad, y entendemos que esa misma dinámica de reclutamiento la tenían, por ejemplo, o la han tenido las guerrillas o los grupos paramilitares, y es por una razón muy particular, y es cómo estos jóvenes están en una situación de vulnerabilidad y ven en estos grupos una posibilidad de ayudar a su familia, por ejemplo. Cuando nosotros empezamos a analizar eso, nos empezamos a dar cuenta que hay algunos autores que ven o que han analizado el tema y nos dicen que efectivamente hay un patrón en ese reclutamiento, que buscan personas que tengan un juicio moral no tan desarrollado, que les generan una identificación con unos ideales muy concretos que tienen que ver con el hecho de ser campesino, defender a la patria y sobre todo no tanto querer matar a otros, sino hacer todo lo posible por sobrevivir y defender a los suyos. Y eso es un lenguaje militar y esos son ideales militares. Hay una idea muy fuerte en Colombia de encontrar el guerrero ideal o de formar al guerrero ideal, al soldado ideal, que no solamente es parte del ejército, sino también de los otros grupos. Y dentro de esas narrativas que se empiezan a repetir y que se empiezan a dialogar, vimos la posibilidad de, a través de una película, contar eso que estábamos viendo y además contarlo para un público que no solo era el público académico, sino para toda Colombia. El objetivo es dar a conocer la historia, mostrar el dolor que está detrás de la guerra y sobre todo de la guerra como interna en un país, pero también prevenir el reclutamiento forzado, reclutamiento de los jóvenes. La película no está enfocada en juzgar a nadie, sino mostrar esa complejidad de las situaciones que llevan a la gente de tomar el arma. No era la puesta en escena de una versión única de la gente de Vistahermosa, sino que después entendimos que ese concepto del guerrero, que aunque está localizado en estas conversaciones, está conectado también con la historia de este país. Y dentro de la historia de este país, un poco les comentaba, yo me pasé casi 20 años recorriendo este país en la época del conflicto, por lo cual estuve muy cercano, yo estuve retenido por los paramilitares, estuve retenido por la guerrilla, y en ese mismo sentido, en ese conversar y en ese cruce de información empezamos a encontrar el camino. Y el camino era, no hablemos de esto, no hablemos del conflicto, sino planteemos una cosa que es más universal y es el concepto del guerrero. Y cuando hablábamos de esa universalidad, yo le contaba con el profe y con la profe María Urbansky, y era que ese era un concepto traído desde los griegos. Los griegos empiezan a definir qué es el guerrero, y en eso traíamos a tipos como Alejandro Magno, ¿cierto? Y todos estos grandes guerreros, el Imperio Romano, como eso lo podemos aplicar en nuestra investigación. Y ahí es donde empezamos a encontrar la línea. Entonces luego ya con el profe Juan Carlos y con la profe María, lo que hicimos es démosle una miradita a lo que dijo también la Comisión de la Verdad. Inicialmente empezamos en un concepto de un joven, pero terminamos en un concepto universal, y creo que eso es lo más importante y los aportes más importantes que hacemos en la investigación al proyecto de país. Eso nos empieza a mostrar que las experiencias que el profesor Germán había tenido desde cerca al conflicto tenían una metáfora muy fuerte que las definía, y era como se quedaba marcada en la piel el hecho de ser guerrero. Y no solo por las cicatrices que deja, que también son parte de ese conflicto y que se quedan allí tatuadas en la piel, sino porque una vez una persona se convierte en un guerrero no deja de serlo nunca. Y algunos de los militares o de los guerrilleros o de los excombatientes lo dicen, y lo dicen de manera muy concreta. Una vez tú eres un combatiente, no dejas de serlo nunca. Entonces con el profesor Germán hablábamos mucho de cómo construir esa narrativa que permitiera evidenciar esa idea de un guerrero que es ambigua y que puede dialogar en los diferentes elementos o partes del conflicto. Normalmente uno piensa que un militar nunca deja de ser militar, avanza como militar, y si se sale, se sale. Y que en la guerrilla jamás aceptarían a un militar como parte de sus líneas, ¿no? Y en el paramilitarismo tampoco aceptarían a un guerrillero, o viceversa, y resulta que no es tan real, que hay unos diálogos muy cercanos incluso dentro de las mismas comunidades que saben
que tanto el guerrillero como el paramilitar son su familia. Y creo que ahí cuando los chicos del semillero escuchan toda la versión, que es una versión casi larga de 2 horas, cuando les contamos hacia dónde íbamos, yo creo que la emoción de los chicos no era de hablar del conflicto, sino hacer un producto audiovisual de este corte y adicional con una mirada muy diferente a lo que ha hecho la cinematografía colombiana. Esta es la primera vez también que hacemos este círculo con todo el equipo de investigación que invitamos, ¿cierto? Como ven, esta es nuestra historia. Sofía, creo que se llama la esposa de él, al final diciendo, nos salvamos del atentado en La Gallera que fue hace 6 meses. Cerrando, se podría hacer como algo con la hermana, porque no sé si me distraje, pero en un momento yo sentí que la hermana simplemente como que desapareció y no se volvió a tocar el tema de ella. Finalmente también es parte de lo que queremos entregar. Y Dani y yo nos damos cuenta de cómo Ramiro se vuelve protagonista y no lo teníamos en cuenta. Puta, Ramiro, ¿cómo evolucionó en esto? Sí. Ramiro yo es un decía, ese man, ¿cómo es que no lo matan? O sea, ¿cómo es que no se encuentran? Y Adicionalmente, como esa es una película de aprendizaje, porque la están haciendo los profesores con los estudiantes, con los profesionales, con los egresados, vamos a tener detrás de cámaras, vamos a tener también en la página web un material complementario que permita aprender cómo se escribe un guión, cómo se hace una lectura colectiva del guión, cómo se hacen correcciones del guión. Todo eso estamos documentando para que la gente que acceda a la página, para que tenga esa posibilidad de conocer cómo se hace, cómo se desarrolla un proyecto de investigación, creación. En el ejercicio colaborativo, sobre todo, hay muchas posibilidades, porque cuando se crea, por ejemplo, un guión y se discute con los estudiantes, como lo hemos hecho precisamente para Escrito en la Piel, se permite que muchos conocimientos hagan parte de ese ejercicio. Entonces uno está a la vez pensando en el lenguaje del guión, uno está pensando un poco en el viaje del héroe, uno está pensando un poco también en la estructura narrativa que compone un guión, pero a la vez está pensando en cómo ha sido el conflicto armado en Colombia. Entonces creo que en ese proceso de creación hay una discusión muy profunda y a la vez una investigación muy grande. Para poder hacer la película o para poder formular la película como investigación-creación, se necesita conocer el contexto, entender cómo funciona y cuáles de esos elementos que funcionan dentro de ese contexto pueden empezar a convertirse en un lenguaje creativo. Entonces, creo que la investigación-creación es una oportunidad para combinar estas cosas y empezar a producir cosas con una calidad y una rigurosidad que en Colombia apenas se está empezando a ver. Para poder hablar de esos contextos, para poder tratar con propiedad y para que si yo hago una película sobre el conflicto armado, pues pueda hacerlo sabiendo de lo que estoy hablando, conociéndolo desde cerca. Más allá de buscar a los profesores, lo primero que también se me vino a la cabeza es que este tendría que ser un ejercicio académico en el cual participaran todos los miembros del semillero el cual yo soy el tutor, porque parte de esto que me interesa es poder dejar ese legado del aprendizaje audiovisual. La razón de ser de la universidad son los jóvenes y el aprendizaje de los jóvenes, entonces por eso es tan importante ponerlos a trabajar en unos proyectos que trascienden como las aulas de clase, que trascienden los semestres, un proyecto que pueda dejar huella tanto en ellos como en la comunidad. Entonces uno, todos estos equipos, todas estas personas, y creo que ahí empezó como nuestra aventura. Desde que yo estaba como en segundo o tercer semestre, se empezó a plantear la idea de una película, que el profe estaba haciendo como un guión, conocí a la profe Idania, como que ellos empezaron con todo este tema de Vista Hermosa, como que empezaron a plantear mucho la idea. Entonces ya después cuando llegué fue que ya el proyecto estaba pues montado, digámoslo. Yo creo que aquí lo que hemos hecho es investigación aplicada con ellos, y esa investigación aplicada es ir haciendo y vamos corrigiendo, hacer, corregir, equivocarnos, hacer, corregir, equivocarnos y seguir ajustando. Entonces los vamos acompañando. Jóvenes, hay que hacer investigación.
A veces un chico dice, como investigación para qué, entonces les vamos a ir justificando, ¿cierto? Y vamos avanzando y vamos compartiendo con ellos el conocimiento. El profe dijo como, bueno, ustedes chicos tienen que hacer cosas, no sé qué, dijo, y yo necesito a alguien que esté en producción. Y yo estaba al lado del profe, entonces le dije como, no, profe, yo quiero estar en producción. Empezamos a hacer la vinculación de los estudiantes para ser parte del proyecto, entonces tocaba ir a la vicerrectoría de investigación, empezar a hacer toda esa vinculación, documentos, también con todo el tema del desglose del guión, entonces ver que todo sea coherente, las fechas, los personajes, y también para ya tener todos esos datos al momento de hacer el casting, entonces ya estaba todo listo. Ya está el guión, digamos que ya están resueltos los aspectos narrativos de la historia, empezar a pensar en cómo llevarlo a la realidad. Entonces yo ingresé al equipo pues, de producción y a buscar como diferentes posibilidades para las necesidades de la película. Entonces, tanto locaciones como asuntos de alimentación, transporte, incluso la gestión interna de la universidad para lograr estos recursos. Entonces yo estuve vinculada particularmente como a la parte de búsqueda de locaciones, de cotizaciones, que es tal vez como una de las partes más importantes de la preproducción, y también algo muy particular que hicimos fue pensar en cómo iba a ser el manejo de residuos en el territorio. También los vamos escuchando, que eso es una cosa que nos interesa muchísimo, escuchando los conceptos. A uno a veces como joven puede decir, no, es que lo mío no es importante, pero muchas de las conversaciones nos han llevado ajustar detalles. Ve, esto no lo habíamos visto. Algún estudiante encontró un documento adicional y nos lo propuso. Miren, miremos este documento. Entonces aquí vamos investigando, vamos haciendo, vamos probando, nos vamos equivocando, vamos ajustando. Por eso digo que eso es un tema de investigación aplicada. En el equipo semillero tenemos en este momento Universidad Javeriana y también está involucrada la Universidad Minuto de Dios. El tema semillero ha sido como poder con los estudiantes tener feeling, así lo llamo yo, escucharlos, entenderlos, compartirles, apoyarlos. Quien nos maneja más que todo es Andrea, que es pues, la directora de todo lo de redes. Ella maneja con nosotros y nos va designando trabajos según pues, el desempeño de cada uno para hacer esas publicaciones. Yo diría que es un proceso dentro de todo rápido, sin embargo pues hay cosas que son de tiempo, de estar pendiente de cualquier cosa. Es una experiencia enriquecedora porque ustedes cada día siempre están innovando. Entonces es muy diferente como nosotros veíamos la publicidad a como ustedes la ven. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Encajar un poco con lo que nosotros venimos de la vieja guardia en publicidad y de lo que ustedes traen nuevo. De pronto, ¿cuáles son las falencias, los tiempos que ustedes tienen? Tenemos materias, tenemos trabajos, a veces no tenemos tiempo de estar en todas las reuniones. O, por ejemplo, a las chicas de producción nos piden como cosas para tener de hoy para mañana rápido y uno está como muy cargado de otras cosas. Y yo creo que otro gran reto fue también empezar a pensar en términos de producción básicamente, y es pensar en términos de costos. Y pues por supuesto pensar que contamos digamos como con un presupuesto base, pero que siempre la meta es reducir costos, aprender en el camino a qué ofrecerle también a la gente que no sea simplemente dinero. En CIAPA con el profe Germán hemos encontrado un grupo increíblemente amplio, diverso, interdisciplinar y muy comprometido. Entonces, eso es porque precisamente la investigación-creación hace que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos que tienen. Y hay un aprendizaje muy grande que se produce gracias a la investigación-creación por un lado y por otro, pues al hecho de que ésta invite a lo práctico y a la discusión, como al diálogo más cercano entre estudiantes y docentes. Siento que es una experiencia de estar absorbiendo todo como una esponja. Que si algo que hiciste no es totalmente... O sea, que no está para las finales, pues no importa, se hace nuevamente o se coge esa idea y se renueva. Desconocer esos contactos, desconocer cómo acceder a esas personas, tal vez es ese primer gran reto y como esa primera gran impresión, como, claro, ¿por dónde arranco? Entonces también tener esa guía, digamos, de Olfar, que es un compañero que está en sitio, que conoce la zona. Soy llanero, orgullosamente llanero. Soy de Vista Hermosa Meta y lo que hace también que de principio conozca del proyecto y me vincule justamente por el territorio en el que se desarrolla pues, la película. Ya cuando surge, digamos, esta idea
este proyecto de una película escrito en la piel. Bueno, el profe lo tenía también es muy arraigado pues a su sentir y a su manera de contribuir, ¿no? De querer, de la pasión. Y es como Olfar, esa película la tenemos que rodar en Vista Hermosa. Creo que es un camino, se está evidenciando un camino por el que deberían ir los semilleros e incluso la educación en general. A partir de las conversaciones que empezamos a tener en torno a la película, incluso antes de que se construyera la historia, en algunos momentos por un proyecto viajamos a Vista Hermosa, al lugar donde es la grabación de la película, y es ahí donde me decía, oiga hermano, mira, aquí puede pasar algo. Mientras caminábamos, no justamente ahí estábamos haciendo scouting, pero digamos no muy intencionalmente. Y luego empezamos a ir, ¿cierto?, a Vista Hermosa, Meta, a buscar las locaciones, porque nos interesaba ese lugar. Y una vez, digamos, ya un poco consolidada la historia de la película, entonces se sacaron los días para ir a hacer scouting. Cuando yo decido que hay que hacer el producto, de entrada lo primero que pensé es que hay que hacerlo en Vista Hermosa, Meta, por varias razones. Uno, porque es una población que es un paraíso natural. Esta población sufrió mucho durante el conflicto y sufrió muchísimo más en el proceso de paz. Entonces es una población que fue asediada por la guerrilla, luego los paramilitares, también el tema de nuestras propias fuerzas militares, ahí de pronto por varias cosas, por omisión, por lo que sea que haya pasado, pero la población sufrió mucho, la población cuenta historias durísimas que además le estremecen a uno todo, el cuerpo y el alma, frente a lo que tuvieron que vivir. Y parte de esa reivindicación es hacer memoria con ellos, porque a pesar de que es ficción, es un ejercicio de memoria. Pero también decirles que son importantes para nosotros como universidad, y en el caso mío como realizador y director, son muy importantes. Y si los tenemos en cuenta ellos para contar esta historia, es, porque ya ellos nos dicen, oye, gracias por pensar en nosotros. Yo creo que hay una cosa que es muy importante y no todos los directores hacen scouting, generalmente hay un equipo que hace ese trabajo. He recorrido parte de los poblados por donde vamos a estar rodando, más que poblado, las calles, ¿cierto?, donde tú ves el abandono por la guerra. He estado metido en esos ríos, he estado sintiendo, respirándolo, ¿cierto?, sudando ese tema, y eso es lo que va a enriquecer mi historia. Y eso es una manera para mí, como realizador, de respeto con la historia, olerla, sentirla, respirarla. Me duele, cada vez que escucho esos relatos me estremece en el alma. Entonces, hacer eso para mí es fundamental, porque me lleno cada vez más de motivos y de fuerza para poder construir los relatos. Es por eso que este trabajo tiene esa investigación exhaustiva detrás, ¿no? Porque a veces algunos medios han satanizado lo que han ocurrido en sitios como Vista Hermosa en relación con la violencia. Y es verlo desde mi perspectiva, desde lo que mis padres, mis antepasados y mis vecinos vivieron, a lo que dice aquí la investigación. Todo Vista Hermosa es importante. En esos 6 años de conversar con la gente, de acompañarlos, de caminar con los jóvenes, entonces me hablaban del cementerio. Al frente del cementerio las FARC paraban los carros y mataban a la gente. Al cementerio llevaban las volquetadas de muertos. En Piñal hay un puente que está sobre el río Güejar, y ahí la guerrilla pasó 300 personas por ese puente y no todos volvieron. Están todavía los tiros de los enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. En Alto Guapaya fue el primer municipio que decidió en este país erradicar los cultivos ilícitos, y vamos a estar allá. En el rodaje de la película vamos a contar con apoyo psicológico. Entonces también vamos a estar muy acompañados para que la gente no solamente vea cómo van a hacer una película, sino también cómo sanamos a partir de un ejercicio cinematográfico. Ayudamos a sanar a toda la población y a nosotros mismos también, que aunque no hemos sido tocados en la misma manera, somos tocados en la manera de que estamos contando un relato de algo que pasa en el país, pasó y tristemente todavía sigue pasando en algunos lugares. Las locaciones, digamos, fueron escogidas. Yo siento que incluso las locaciones se escogieron a la película. Ni siquiera uno tenía que escoger, antes uno tenía que decidirse de lo hermoso que es la parte rural y urbana de Vista Hermosa. Es más rural que urbana, por lo tanto,
hay mucho verde hacia donde queramos coger, hacia sus veredas al sur y al oriente. Siempre hay contratiempos en todos los proyectos, y proyectos de este tipo de envergaduras hay contratiempos de todo tipo, porque primero no queremos lastimar, queremos hacerlo todo bien, ¿cierto? Todo debe quedar perfecto, además porque representamos una entidad como la Universidad Javeriana, pero y en términos de locaciones, siempre la pregunta es, ¿dónde no vamos a hacer daño, ¿cierto? ¿Dónde no vamos a lastimar? Porque esa no es la idea. Siempre nos estamos preguntando si se puede hoy aquí, si se puede hoy allá, porque eso va evolucionando y va evolucionando también de acuerdo a lo que va pasando en el país. Unos días nos dicen no podemos rodar en esta zona, al otro día no, ya se liberó, pero yo creo que esa decisión final es el día del rodaje, o por lo menos un mes antes del rodaje. ¿Qué dificultades tenemos? Ese puente que hablaba ahorita, ese puente de Piñel, ese puente lo he recorrido muchas veces. Estamos usando varias de las herramientas de Virtual Production. Por ejemplo, una es el Scouting Virtual, que básicamente consiste en hacer una fotografía de un lugar. En estos momentos tenemos la fotogrametría de un puente que es en Alto Guapaya, que nos sirvió de referencia para procesarlo en imágenes 3D, ya que este puente va a tener un tratamiento especial en la película. Hicimos básicamente la fotogrametría del puente, la pasamos por inteligencia artificial para crear un modelo virtual, y esto lo estamos trabajando, interviniendo en Unreal. En el caso de la película hay mundos oníricos. Y queríamos trabajar una metáfora que es la metáfora del ajedrez. Yo soy un jugador de ajedrez y en esa misma medida me interesaba ese ajedrez como un elemento de la guerra, como una manera de planeación de la guerra, y a partir de ahí decidimos que podríamos hacer también otra historia que iba paralela en los momentos, en las transiciones de tiempo, y eso también fue muy interesante en la construcción de eso. Teniendo esas figuras empezamos ya entonces a armar ese relato. Lo que vamos a hacer es hacer el análisis del guión para encontrar su relación con escenarios como si fuese un juego de ajedrez. El segundo momento es la descripción. Eso quiere decir que en los momentos clave de la trama, de la historia, se van a empezar a presentar dentro de la película situaciones asociadas al ajedrez donde están las jugadas. Entonces, ya en este caso se describe la jugada y su relación con la historia. Y el tercer momento, la tercera manera de relacionar la inteligencia artificial es con la inteligencia artificial generativa. Y es empleando un corpus con las palabras claves y la descripción de los escenarios de manera, digamos que creativa, para que la inteligencia arroje unos diseños artísticos que faciliten el escenario o ya toda la preparación en la preproducción para la película. La última jugada donde pues la suerte está echada y sin importar la habilidad del jugador, estos escenarios del ajedrez, para quienes llevan escrito en la piel ese legado, puede terminar de modos similares. Cuando hablamos de sonido, lo primero es que tenemos que contar muy bien la historia y tenemos que capturar y tener unos diálogos perfectos. Eso tiene que estar, eso es la base de todo. Luego, en territorio, vamos a hacer capturas, formatos envolventes, probablemente en ambisonics, de diferentes lugares. Vamos a estar en unos sitios con una riqueza sonora increíble, entonces vamos a capturar muchísimos ambientes y sonidos propios de las regiones en donde se va a rodar la película. Yo siento que los personajes sí van a estar identificados con música, digamos, para cada uno de los bandos en los que se da la historia. Sí va a haber música que identifica cada uno de ellos,
pero también la construcción sonora ligada a la música es la que va a definir el carácter. La propuesta para involucrar el equipo académico compuesto por profesores, estudiantes, se arma teniendo un líder que seré yo, pero también me apoyo con un semillero similar al que hay en comunicación, pero el que tenemos en audio. Tendremos a alguien que acompañará al equipo durante el rodaje, capturando el sonido directo, capturando ambientes, algunos efectos, etc. Y tendremos otro equipo que trabajará aquí en los estudios en Ático, haciendo edición, haciendo montaje de ambientes, montaje de efectos, y luego finalizaremos en este estudio en donde estamos la mezcla en sistemas inmersivos para sonido. Vamos a tener por un lado esto muy del campo, pero también vamos a tener esa influencia de la ciudad en algunos momentos que invade el campo. Los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, pues por un lado es que es una película muy grande y muy difícil, que no se está rodando en la comodidad de los estudios o de tener todo aquí en Bogotá o cerca de la universidad, sino vamos a estar lejos, y cualquier cosa que falte, que se nos dañe, que se pierda, etcétera, pues puede ser un reto, ¿no? Ver cómo se resuelve. Este tipo de proyectos son una gran maratón. La gran expectativa es cuando ya la estemos proyectando en salas y tengamos un público y que la veamos hecha. Ha sido muy bonito poder compartir como estos 2 semestres, porque también, pues más allá de involucrarse no profesionalmente o como pensarlo como un ejercicio también académico de alguna forma, pues uno se involucra personal y emocionalmente con el proyecto. Yo sí quiero que esto quede como un precedente de lo que hacemos los chicos en la universidad, y que no solamente es venir a estudiar o a calentar puestos, sino que hacemos proyectos grandes y que también las grandes corporaciones se den cuenta que no todo es un equipo 100% profesional y técnico, sino que pueden también apoyarse en nosotros, y pues que dicen que los jóvenes somos el futuro, poder nosotros también entrar desde ya en este tipo de proyectos tan grandes. La temática de la película es algo que vemos también en muchos productos audiovisuales, incluso en la mayoría de Colombia. Y es como, bueno, otra vez de lo mismo, pero en esta película pasa algo diferente. Eso es lo que yo necesito dejar impregnado en la historia. Y si eso queda impregnado en la historia, va a conmover igual a todos los que realizamos, pero sobre todo a toda la gente que va a estar en una pantalla gigante viendo esa historia.